Bien, un saludo a todos, ingeniero y compañeros. En esta ocasión, pues, realizaré como la presentación de lo que pude tomar nota acerca de la conferencia. Y pues sí, desde un inicio, el ingeniero Luis Torres, el ponente, pues, inició dando como una descripción en sí de lo que hace un significado de un proyecto, del cual pues ya lo hemos visto mucho en el curso, que pues un proyecto se compone de un inicio, un fin, una temporalidad, unos objetivos y además una justificación del por qué se realiza ese proyecto. Bien, después de mencionar todo lo relacionado con los proyectos, digamos que se enfatizó un poco más que nada en el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Esto habla acerca de como las características que debe tener o que debe ser un gerente de proyectos, de lo cual pues también ya se ha venido hablando en el transcurso del curso, que son esas habilidades que debe tener un gerente de proyectos. Y pues sí, lo enfatizó mucho, pues ya que siendo usted un gerente de proyectos, pues cada proyecto va a depender de su equipo de trabajo. Y gracias a ese equipo, pues usted tendrá que verse más involucrado en cómo interactuar con ellos, la comunicación que debe implementarse para que pues el lineamiento del proyecto sea fluido y que digamos que no depende mucho del contexto en el que se rija el proyecto, ¿sí? Ya sea tecnologías, medicina, o sea, cualquier rama del conocimiento, sino más bien en cómo aplicar esas habilidades blandas, cómo hacer esa, esa interacción entre las personas para que pues pueda promover a realizar el proyecto de una manera más eficiente. Ya como tercera parte clave de la ponencia o de la conferencia, el ingeniero Luis Torres indicaba que antes de la realización del cronograma para el proyecto, antes de hacer esa asignación de las tareas, del tiempo que debe durar, es primordial evaluar los riesgos. ¿En qué sentido? En el que, digamos que para asignar esas actividades al cronograma, mmm, el gerente de proyectos debe hacer esa evaluación de riesgos en relación a su equipo de trabajo, a cómo, digamos, en caso de que ya conozca cómo, bueno, que tengan antecedentes en el desarrollo de algún proyecto antecesor al que se esté realizando, o que sea el primero. Entonces se deben como realizar pruebas a esos mismos y él lo especificaba como estilo cálculos estadísticos en los que determinaba que para la realización de una tarea, una actividad, para cada una de las personas del equipo pues los ponía a realizar esa misma tarea 3 o 4 veces y asimismo evaluar la eficiencia perdón, en la que cada uno bueno, cada integrante del equipo permitirá ver cómo el desarrollo que podría preverse al desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, por eso es importante evaluar ese tema de los riesgos en caso de que haya algún posible retraso y al no haberse realizado esa evaluación de riesgos, pues eso podría haberse afectado en un futuro asignándolo directamente en el cronograma al haber desconocimiento en cuanto a cómo el equipo trabaja esas actividades y cuánto se habrían demorado. Y entonces digamos que al estarse siendo en el proyecto pues no es momento como para hacer esa evaluación de riesgos. Otro punto que me pareció interesante de la conferencia es que él mencionaba algo acerca de, digamos que los problemas que surgían tanto de gerentes de proyectos como de los trabajadores o de los integrantes del equipo, ¿sí? Y que planteaba como que tendríamos que diferenciarlos, ya que pues no es lo mismo que un trabajador, bueno, el integrante del equipo, digamos, tenga sus problemas en cuanto al desarrollo, el backend, el frontend, ¿sí? En cuanto a las bases de datos, a la creación del prototipo, no sé. Digamos que esos hace parte como del retraso del proyecto, pero es algo que directamente como gerente de proyecto no es un problema hacia él,
sino más hacia el trabajador, hacia su equipo. Entonces, digamos que la solución para eso ya se había mencionado que debe interactuar con su equipo, debe hacerlos como que un cambiar de ambiente en el sentido de que puedan mejorar o hacer como una pequeña distracción para que puedan mm, ampliarse en una situación tensa, ¿sí? Entonces como que no dejarlo muy cerrado en el trabajo, a pesar de que pues la persona ya conoce cómo sería el trabajo de un desarrollador en sí mismo, ¿sí? Pero que asimismo siempre pues van a haber problemas así como para los trabajadores y pues ellos mismos deben saber que para eso están ahí, sí, como para pues ofrecer su labor, de que pues van a ofrecer sus servicios y pues deben hacer lo posible para plantear la solución a su problema. Sí, entonces a eso es lo que se refería como a diferenciar esos problemas que se hablaba mucho entre, sí, que el desarrollador, que el diseñador, sí, pero pues no va directamente con el gerente del proyecto. Bueno, y ya como última parte, pues el ponente nos hacía referencia como a una fórmula de cómo se creaba una gerencia de proyectos o cómo se constituía. Y pues básicamente hablando en términos de porcentaje, indicaba que el 90% de la gerencia de proyectos era una, una totalidad en cuanto a la comunicación, ¿sí? Esa interacción que debe tener con el equipo. Y que pues el 10% restante es todo ese trabajo administrativo que pues ya tiene que ver como muy, sí, o sea, como que su labor es más que nada ese tema de integrarse con el equipo, de fortalecer los lazos para, digamos que las actividades provean mejores resultados. Y ya, esos serían todos como mis aportes en cuanto, bueno, los puntos importantes que puede determinar de la conferencia. Gracias.